Pues ya han pasado varios meses de que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia y también las sanciones en contra de Rusia y empezamos a ver unas secuelas inesperadas, no solo en los rubros energéticos, sino también en otro tipo. Por ejemplo, se ha hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas de grandes empresas estadounidenses como Netflix o McDonald's o Coca-Cola, que como cerraron finalmente sus fábricas, sus tiendas en Rusia, pues acabaron perdiendo clientes y esto generó pérdidas. Pero bueno, ahora también se ha desatado una muy fuerte crisis en la aviación comercial estadounidense y europea. Porque no sé si se acuerdan que también cuando arrancó este tema de guerra entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea cerró el espacio aéreo a los aviones comerciales rusos. Entonces, para que los aviones comerciales rusos pudieran llegar, no sé, a destinos como Cancún, en lugar de pasar por Europa, tenían que pues dar toda la vuelta hasta el Ártico o bajarse allá por Asia o por África. Entonces, pero en ese sentido, Rusia también cerró todo su espacio aéreo y la verdad es que parecería que la más afectación, o la mayor afectación ha sido precisamente esto segundo, porque el espacio aéreo ruso es enorme y en particular la entrada hacia China, hacia Japón y hacia Australia. En ese sentido, por ejemplo, las aerolíneas europeas y estadounidenses tienen que gastar mucho más combustible y gastar muchas más horas en dar una vuelta enorme a todo lo que es Rusia para llegar precisamente a China, a Japón, a Australia, ¿no? Desde Europa, se les hace muy caro y lo curioso es que aquí las empresas que se están beneficiando son las líneas aéreas árabes, ¿no? Como las de Qatar, las de Dubái, las de Arabia Saudita. Porque al final ellos no tienen ningún problema con Rusia, entonces pueden utilizar el espacio aéreo para precisamente llegar a Europa, por ejemplo, agarrar y subir a europeos y bueno, y llevarlos hacia China sin ningún tipo de problema, ¿no? Más barato, más rápido y la verdad es que ahora sí han empezado a tener una grandísima y gravísima afectación de las aerolíneas europeas que están perdiendo un montón de pasajeros asiáticos porque les sale mucho más barato irse a través de aerolíneas árabes. Y eso también, por cierto, hace una más fuerte la alianza entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Que estaría a punto de integrarse al BRICS. Qué interesante esto y otra secuela también muy nefasta para los estadounidenses y europeos. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Diego en la lucha, nuevamente desde Argentina informando y por supuesto, como siempre digo, muy contento de estar nuevamente aquí en el Chapucero. Un fuerte abrazo a tus flamantes suscriptores, Nacho. Y bueno, en un portal llamado Bloomberg, un portal muy conocido, salió lo siguiente, una especie de análisis de lo que les está costando a las aerolíneas esta guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania. De hecho, acá en la portada tenemos, por ejemplo, a un protagonista de este artículo que es un avión de Air France. Y digo protagonista por la compañía justamente francesa que está teniendo pérdidas por esta guerra, más pérdidas para los países europeos, gracias a la gran torpeza de sus políticos en decisiones que van adjuntas a los mandamientos estadounidenses, por supuesto. Fíjense que, como dije, en este portal en Bloomberg ha publicado este análisis diciendo que el cese de vuelos de países como Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, ¿sí? Estamos hablando del cese de vuelos por encima del territorio ruso, justamente ha aumentado esto de manera notable, los costos en combustibles, ¿sí? Para los vuelos que van hacia Asia de estos países, estamos hablando, insisto, de Reino Unido, Canadá, Unión Europea en general, hacia Asia. Ahora, por otro lado, tenemos compañías aéreas, ¿sí? De Asia Occidental que han obtenido beneficios justamente ante sus competidores. ¿Por qué? Porque mantienen sus vuelos encima de Rusia. Recordemos Rusia, que es un enorme territorio, el país más grande del mundo, más extenso del planeta. Justamente el artículo dice que Air France y también otras aerolíneas europeas con destino a Japón evidencian esta realidad, ya que para llegar al destino deben bordear todo Rusia a través de Kazajistán y Mongolia, y esto justamente aumenta el tiempo de viaje en varias horas y por supuesto aumenta el consumo de combustible.
Y por otro lado, las aerolíneas competidoras, que cuáles son Emirates, Qatar Airways, y Etihad Airways, obtuvieron ventajas justamente sobre estos vuelos. Fíjense lo siguiente, si vamos al mapa, aquí tenemos a Rusia, una inmensidad de territorio, tenemos a Europa aquí a la izquierda y tenemos a los territorios de Kazajistán y de Mongolia. Bueno, por aquí tienen que pasar los vuelos para llegar, por ejemplo, a Japón. Así que bueno, la guerra en Ucrania está afectando muy fuertemente justamente a Rusia, ya que desde el 28 de febrero, recordemos que Rusia prohibió a aerolíneas de 36 países usar su espacio aéreo, ¿sí? Como una medida de represalia, por supuesto, similar a la que implementó la Unión Europea contra Rusia, ¿no es cierto? Es un principio de reciprocidad. Si vos me haces daño, yo te hago daño también, básicamente. Dice que entre los países se encuentran España, Austria, el Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, ¿sí? Con estas sanciones que también impuso Rusia. Ahora fíjense estos datos que son muy interesantes porque Volodymyr Zelensky, que ya sabemos todos quién es, el presidente ucraniano, este actor comediante tan conocido en Ucrania que de repente se sienta en el sillón presidencial y tiene que enfrentar una guerra ni más ni menos contra la Rusia de Vladimir Putin. Bien, fíjense que está diciendo que el costo para Ucrania, ya que estamos hablando del costo de distintas aerolíneas, vamos a ver cuánto le está costando a Ucrania esto. Zelensky dice que se estima alrededor de $1 billón. Es una cifra sideral, monstruosa. Esto a partir de la invasión rusa. Dice que en los primeros días de la agresión, escuchen esta cifra, los rusos destruyeron $100.000 millones de nuestros activos, dice el presidente Volodymyr Zelensky. Ahora, si nos vamos, fíjense lo siguiente. Dice que en el 2023 el déficit podría alcanzar los $40.000 millones, ¿sí? En Ucrania. Y por otro lado, tenemos que, fíjense, acá está hablando del PBI ucraniano. Recordemos que el PBI es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en un país al cabo de un año, ¿sí? Es una forma de medir el crecimiento de un país. El crecimiento o por el contrario el retroceso. Para el año en curso, las autoridades ucranianas esperan una reducción importante de nuestro PBI, estimada entre 35 y 40% menos. Acá sería la disminución del PBI, la mayor disminución del PBI desde 1991. La verdad que esto es impresionante. Y ahora bien, si nos vamos por aquí, que esto tiene que ver un poquito, muy seguramente, con las empresas constructoras norteamericanas y europeas, porque dice que el Banco Mundial estimó el 9 de septiembre el costo de la reconstrucción entre $150.000 millones, precisando que debería aumentar aún más en los próximos meses mientras la guerra continúa. O sea, ahí van a ganar los europeos y los estadounidenses porque van a reconstruir Ucrania ellos, seguramente, más allá de que desde el lado de Rusia dicen que están atacando objetivos estrictamente militares y estratégicos de Ucrania, pero a partir también de ataques ucranianos en territorio ruso se ha puesto mucho más intensa la guerra y Rusia ha bombardeado mucha cantidad de ciudades con puntos estratégicos, por ejemplo como plantas de energía principalmente. Bien, en mi canal Telegram, @DiegoEnLaLucha, pongo lo que los medios no ponen, los espero allí en mi canal Telegram, @DiegoEnLaLucha. Les mando a todos un fuerte abrazo.